Estaba doblando toallas como siempre, 3 pliegues exactos, esquinas alineadas, apiladas por color, cuando mi celular vibró. Era una notificación del banco. La leí por costumbre, pero me detuve, en seco. C25,000, Comercio Resort Playa Dorada, ubicación Puerto Vallarta, México. Miré fijamente el número. Esa tarjeta estaba vinculada a la cuenta conjunta que abrí con Isidro el otoño pasado, la que él insistió en abrir solo para ponerme al día. Prometió que sería temporal. Sus palabras exactas aún resonaban. Ni lo vas a notar, ma. La cierro antes de Navidad. Estábamos en julio. Lo llamé. Contestó al segundo tono con la voz agitada. Ma, perdón, no puedo hablar mucho. El despacho está de locos. 3 propuestas para esta semana. Siempre rápido. Siempre convincente. Pero no dije nada. Solo escuché. Por el altavoz se coló un leve chapoteo, tal vez olas, y risas agudas despreocupadas. Una voz femenina gritó: «Isi, no olvides el bloqueador esta vez». Y la llamada se cortó. No volví a llamar. No dejé mensaje. Abrí la app del banco, entré a la cuenta conjunta y presioné el botón de congelar. Sonó un clic suave, como un candado encajando. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Me levanté, fui a la cocina y puse la tetera. 20 minutos después, estaba en mi escritorio con mi té y un montón de transacciones impresas. Paseos en moto acuática, paquetes de spa, algo llamado cata de vinos estrella del desierto. Resalté cada gasto en amarillo y guardé las hojas en una carpeta etiquetada robo de julio. Esa noche no dormí mucho, no por enojo, solo por el peso de una verdad silenciosa. No se trataba solo del dinero. Isidro nunca iba a parar, a menos que yo lo detuviera. A la mañana siguiente abrí otra carpeta, la marqué como plan de congelamiento y comencé a listar todas las cuentas que aún tenían su nombre. Eran más de las que recordaba. Al mediodía del día siguiente, Isidro me mandó un mensaje con una foto de un sándwich a medio comer en un plato blanco con el texto: comiendo en el escritorio. Reuniones sin parar. Descansa, ma. Añadió un emoji sonriendo con gotas de sudor. Miré el mensaje y luego la pantalla de mi computadora. La coincidencia era increíble. Media hora antes había abierto la historia pública de Paloma. Seguro olvidó que aún la seguía. O tal vez no le importaba. Ahí estaba mi hijo con una camisa de lino azul cielo, levantando una copa de cóctel junto a una piscina. El pie de foto decía: «Cada gota vale la pena después de unas vacaciones, bien ganadas». El video lo mostró riendo sin preocupaciones, mientras un mesero ponía otro plato de ostiones junto a su bebida. No me enojé, solo me sentí más pequeña, un poco más invisible. Repasé sus publicaciones de la última semana. Motos acuáticas, un brunch en yate, batas blancas a juego con el logo de Playa Dorada bordado en dorado. No fue un cargo descuidado, era todo un estilo de vida, pagado con una tarjeta que llevaba mi nombre. Abrí el portal del banco otra vez e imprimí el estado de cuenta completo de julio. Resalté las transacciones: spa para 2, champán al llegar, una tienda de bolsas de diseño que no reconocí. Las ordené por fecha luego, por tipo viajes, comidas, lujos. El total, poco menos de $180,000 en una semana. Crié a Isidro para que fuera mejor que eso, pero saberlo y hacerlo no siempre van de la mano. Guardé las hojas en la carpeta robo de julio. Luego caminé al fondo de la casa y abrí el arcón de cedro que no había tocado en años. Ahí estaban los documentos del fideicomiso de cuando murió Ernesto. Lo guardé todo: poderes notariales, escrituras, autorizaciones de acceso. Sentada en el suelo, revisé el archivo más antiguo, etiquetado como diseño inicial del fideicomiso. Estructura de contingencia. Mi propia letra me miró firme y decidida. No me di cuenta de que estaba sonriendo hasta que tomé el bolígrafo. Era casi el atardecer,
cuando me senté a la mesa de la cocina con esa carpeta de cedro a mi lado y me permití recordar hasta dónde había llegado esto. Tras la muerte de Ernesto, el silencio en la casa se volvió insoportable. Isidro tenía 32 años recién despedido, amargado con el mundo, pero aún dulce conmigo en momentos. Volvió a vivir en casa solo por unos meses para reponerse. Cociné, limpié, pagué las cuentas. Me dije que era una bendición. Al menos tenía compañía otra vez. Cuando dijo que quería abrir una consultoría financiera, le creí. Tenía carisma, encanto, brillo. Pero nada de planeación. Vendí la cabaña que teníamos en la sierra de Chihuahua, el refugio tranquilo que Ernesto y yo construimos con los ahorros de una devolución de impuestos. Isidro nunca preguntó de quién era la escritura. Solo me dio las gracias y tomó el cheque. Luego vino el préstamo para el coche. Después, el diseñador de la página web. Luego, el faltante para sus impuestos. Seguía pensando, si ayudo ahora valdrá la pena después. Se estabilizará. Se sostendrá solo. Pero cada vez que daba, él se apoyaba más. Y cada vez que prometía que sería la última vez, nunca lo era. Vacié la mitad de mi pensión en 3 años. En silencio. Sin decírselo a nadie. Cuando Paloma quiso abrir su boutique, firmé como aval. Cuando dijeron que la renta era muy alta, ayudé con el enganche del departamento, mi nombre aún en los papeles, pero siempre llamado el lugar de Isidro. Nadie sabía lo que estaba sacrificando. Ni mis amigas del club de lectura, ni Clara, ni siquiera la mujer que me corta el cabello. Y siempre pregunta cómo está el chico de oro. Miré la hoja de cálculo que hice esa noche, listando cada transferencia y préstamo temporal de los últimos 5 años. Ya no parecía amor. Parecía un robo disfrazado de gratitud. El único consuelo era que lo había registrado todo. Y pronto, cada número en ese libro jugaría a mi favor. Llamé a Clara a la mañana siguiente. Su voz sonó clara e inconfundible. ¿Sigues llevando tus cuentas al dedillo, Mar? Le dije que necesitaba que revisara algo urgente. No preguntó más. Solo dijo, pásate después de comer. Trae todo. Su oficina estaba más silenciosa de lo que recordaba. Se había pasado a medio tiempo hacía años. Pero su escritorio aún tenía la misma lámpara de bronce que elegimos juntas cuando Ernesto y yo organizamos el patrimonio. Clara no había envejecido mucho, salvo por el bastón junto a su silla y la lentitud al levantarse para saludarme. Puse las carpetas en su escritorio sin decir nada. Abrió la primera, ajustó sus lentes y empezó a hojear. Pasaron 20 minutos antes de que hablara. ¿Lo tienes todo documentado? Asentí. Tienes recibos, números de cuenta, derechos legales sobre el departamento, la cabaña y las cuentas. Tocó la segunda carpeta, cuentas conjuntas donde tú eres la titular, fideicomisos, donde sigues siendo la única otorgante. Nunca me quité de los documentos, dije suavemente, ni siquiera cuando él me lo pidió. Clara se recostó en su silla. Entonces, ¿qué quieres, Mar? Venganza, reparación. La miré. Quiero ser libre. Y quiero terminar con esto. Me observó un largo momento, luego tomó su pluma. Empezaremos congelando todo lo que está a tu nombre. Bloquearemos las cuentas del fideicomiso. Pediremos control de la propiedad del departamento. Y revocaremos el acceso a todas las tarjetas vinculadas de inmediato. Tomará 1 día o 2 en concretarse. Le entregué la hoja de cálculo actualizada. Hay más. Paloma accedió al fideicomiso secundario el mes pasado sin permiso. Los ojos de Clara se agudizaron. Entonces añadiremos malversación a la denuncia. Eso hará que el juzgado preste atención. Exhalé no aliviada, sino con algo más firme. Como el aire regresando a una habitación cerrada. Trabajamos en silencio otra hora. Cuando salí de su oficina, un peso se había movido. Por primera vez en años, los números estaban de mi lado. Esa noche tomé té y vi la puerta mosquitera mecerse con el viento.
Isidro regresaría de Puerto Vallarta mañana. Su llave no funcionaría. Su acceso había terminado. Volvió 2 días después. Escuché las ruedas de su maleta crujir sobre la grava antes de verlo. A través de la cortina de encaje, vi cómo tocaba el teclado de la puerta del departamento. Frunció el ceño. Intentó otra vez más despacio. El teclado parpadeó en rojo. Luego probó con su llave vieja. Nada. Los golpes vinieron después, primero suaves, luego más fuertes, luego las llamadas, 3 perdidas. Un mensaje de voz que no me molesté en escuchar. Finalmente un mensaje: la cuenta está congelada. ¿Qué hiciste 5 minutos después? Estaba en mi puerta. Ma gritó cuando abrí. Estaba bronceado aún en sandalias. ¿Por qué rayos está cerrado el departamento? ¿Y dónde está el dinero? Intenté cargar gasolina y mi tarjeta fue rechazada. ¿Qué pasa? Lo miré. Realmente lo miré. Sus ojos buscaban control. Las líneas de bronceado alrededor de sus ojos, la nariz enrojecida. No parecía cansado por el trabajo, sino molesto por las consecuencias. Revisa tu app del banco, dije. Resopló. ¿La congelaste? ¿En serio? No respondí. No necesitaba hacerlo. El silencio hace lo que los gritos nunca logran, da espacio para que escuchen su propia culpa. Dio un paso adelante. No puedes hacer esto. Es ilegal. Soy tu hijo. Lo miré firme y serena. Y yo soy la dueña. Del departamento, de las cuentas, del fideicomiso. Abrió la boca, la cerró. Luego sonrió con sorna. A Paloma le va a encantar esto. ¿De verdad quieres humillarme? Así no hablé. Solo cerré la puerta, lenta y limpia. Se quedó afuera un rato. Escuché sus pasos de un lado a otro, su voz subiendo y bajando en discusiones unilaterales con el buzón de voz de su teléfono. Esperé hasta que su coche salió del camino antes de ir al archivero y sacar los siguientes papeles: transferencias de títulos de propiedad y la notificación formal de desalojo. El oficial llegaría por la mañana. Regresó antes del mediodía, esta vez con pantalones de vestir y camisa de cuello, como si vestirse de formal pudiera deshacer todo. «Ma, tenemos que hablar», dijo en cuanto abrí la puerta. «Esto se está pasando de la raya». Lo dejé entrar. Caminó directo a la cocina, como si aún fuera su casa. Se sentó a la mesa con las manos abiertas, esperando que lo siguiera. «Congelaste todo. El departamento, las cuentas, hasta los servicios están a tu nombre. No puedo acceder a nada. Paloma dice que se va si esto no se arregla para esta noche». Serví té en una taza, solo una, y me senté frente a él. «Me dijiste que era temporal», dije. «Que era un puente, no una autopista», resopló. «Te dije que necesitaba ayuda. Dijiste que me apoyarías». «Lo hice», respondí, «por más de una década». Se recostó exasperado. «Así funcionan las familias. Jalas el tapete y esperas que empiece de cero. Tengo responsabilidades. Clientes. Una vida. No me inmuté. Tenías todo eso cuando mentiste sobre dónde estabas. Dijiste que estabas trabajando. Estabas en Puerto Vallarta». Miró a otro lado. «Estaba desestresándome. Necesitaba espacio. Con mi dinero». Antes de que pudiera hablar, tocaron la puerta. Me levanté y abrí. El oficial Torres inclinó su sombrero. «Señora», dijo, «traigo los avisos». Isidro ya estaba de pie. «¿Qué demonios es esto?» «Desalojo formal», dijo Torres, dejando el sobre en la mesa. «Presentado ayer. Tienen 48 horas para desalojar la propiedad. Todo debe estar fuera para entonces». La mandíbula de Isidro cayó. «¿Llamaste a la policía? ¿A tu propio hijo?» No, dije con calma. Llamé a la municipalidad. Paloma llegó instantes después, ya en plena queja, hasta que Torres le entregó otro sobre. Su rostro palideció. «No puedes hablar en serio. Esa es nuestra casa». No, dije de nuevo. «¿Nunca lo fue?» Mientras discutían, salí al porche y dejé que la puerta mosquitera se cerrara. Adentro el reloj sonaba más fuerte que antes. A la mañana siguiente, entré al portal del fideicomiso para verificar que todo estuviera en orden. Las cuentas mostraban estado de congeladas.
sin movimientos, sin acceso otorgado. Pero entonces lo vi, un intento de inicio de sesión desde un dispositivo desconocido marcado como actividad sospechosa. Hice clic en los detalles. La dirección IP era local, registrada a nombre de Paloma. Había intentado acceder al fideicomiso secundario, el que solo mencioné una vez hace años, cuando preguntó por seguridad futura. Debió tomar notas que nunca supe que guardaba. Envié la alerta a Clara. Llamó en menos de una hora. Lo añadiremos al expediente. Es suficiente para presentar una denuncia por intento de malversación. Asentí con el teléfono cálido contra mi oreja. También pusieron la cabaña de la sierra en Airbnb. Encontré el perfil. Hubo un silencio en la línea, luego un suspiro lento. ¿Tienes pruebas? Subieron fotos del interior con el edredón de mi abuela en la cama. Ese edredón lo hice cuando nació Isidro. Clara no preguntó cómo me sentía. Sabía que no debía apretar una herida. Presentaré un cese y desistiré, y prepararé una denuncia por fraude. Mañana un oficial sellará la cabaña. Esa tarde manejé hasta la cabaña con el oficial Torres. Los árboles eran frondosos verdes por el verano, pero el aire a mi alrededor se sentía más frío de lo normal. La puerta aún tenía mi código, pero dentro olía al perfume de alguien más. Torres puso el sello municipal en el marco, dio un paso atrás y me asintió. Recibirán una copia del aviso por correo hoy. Nos quedamos en el porche con el silencio del bosque envolviéndonos. Esto iba a ser su herencia, dije, más para mí que para él. Ajustó su sombrero. Eso no significa que tuvieran derecho a robártelo antes. Regresé a casa sin música. Solo el zumbido de las llantas y el peso de lo que finalmente acepté mi hijo no había tropezado, había elegido. Y yo también había elegido. Esa noche saqué los papeles del fideicomiso vivo. No esperaba que su voz temblara, pero lo hizo. El mensaje de voz llegó a las 2:16 de la mañana. Ya estaba despierta, con los papeles del fideicomiso abiertos a mi lado, la tinta aún fresca en la línea donde firmé mi nombre. Ma comenzó y hubo una pausa. Sé que la regué. Paloma insistió, pero yo lo permití. Debí ser mejor. Solo no pensé que llegarías tan lejos. Siempre me perdonaste. Por favor, no me cortes por completo. Su voz se quebró en la última línea. Luego silencio. Lo escuché una vez. Lo borré. Luego pasé la página en la carpeta del fideicomiso. A la mañana siguiente me reuní con Clara en su oficina. Me esperaba con una taza de té y una mirada silenciosa de aprobación. «¿Estás lista?», dijo. «Lo estoy». Juntas abrimos el fideicomiso vivo. El nombre de Isidro estaba ahí en la línea de beneficiario, como siempre, simple impreso presumido. Taché su nombre con una línea negra. Luego firmé debajo del nuevo nombre, Amaranta Solís. No la había visto en casi un año. Ahora estaba en la maestría en educación, creo. Cuando la conocí, era una interna tímida en la oficina municipal, con los ojos siempre revisando cada libro, como si aprendiera un segundo idioma. Una vez se quedó 2 horas extras para ayudarme a cuadrar un decimal perdido. Tras su último día, me envió una nota escrita a mano. Gracias por verme. No solo como estudiante, sino como alguien que podría importar. Guardé esa nota en mi caja de recetas. «No lo esperará», le dije a Clara. «¿Lo honrará?», respondió Clara. Esa tarde hicimos la presentación oficial. Contactamos a la municipalidad para finalizar la reasignación de escrituras y marcamos cualquier intento futuro de acceso de Isidro o Paloma bajo bloqueo legal. El fideicomiso estaba sellado, los activos protegidos, el legado redirigido, y por primera vez en años me fui a dormir sin celular al lado, sin alertas pendientes, sin Isi rondando sobre mi cama. Al amanecer, el aviso del sheriff estaría colocado en el departamento. El aviso se colocó un jueves por la mañana, sellado en la puerta de cristal del departamento en letras grandes,
acción de embargo en curso, propiedad a subastar por orden municipal. No necesitaba estar ahí, pero pasé manejando de todos modos. Estacioné al otro lado de la calle, me quedé en el coche. Vi a Isidro antes de que me viera. Estaba en la banqueta leyendo el aviso. Sus manos estaban apretadas en puños. Paloma caminaba detrás con el teléfono en la oreja gritándole a alguien, tal vez un abogado, tal vez su madre. Isidro se giró hacia el edificio, luego hacia la nada. Parecía más pequeño de lo que recordaba, como un niño tras un berrinche parado en el desastre que creó. Mi celular vibró. Su nombre iluminó la pantalla. Dejé que sonara. Luego llegó el mensaje. Una sola línea, me estás destruyendo. Lo leí. Dejé que las palabras flotaran. Luego escribí mi respuesta. Tú lo construiste con tus decisiones. No respondió. Más tarde, un oficial llegó a etiquetar el coche en la entrada. El Mercedes que alguna vez confirmé. Sería embargado junto con el departamento y vendido en subasta para pagar las deudas. Una limpieza necesaria. Regresé a casa y preparé una taza de té. No había nada más por hacer, nada por deshacer. Mi legado ya no pertenecía a alguien que creía merecerlo. Al atardecer, abrí el cajón junto a mi cama y saqué una foto vieja Ernesto sosteniendo a Isidro de bebé, ambos entrecerrando los ojos al sol, atrapados en una risa. Pasé el pulgar por la esquina. No era tristeza, solo distancia. Un duelo que había madurado en claridad. Guardé la foto y tomé la carta que escribí 2 días antes. Estaba dirigida, sellada y lista para el correo. El nombre de Amaranta estaba escrito en tinta azul en el frente. La dejaría en el buzón por la mañana. Pero esa noche me senté junto a la ventana mientras la última luz se desvanecía, viendo el viento mover los árboles. El mensaje llegó tarde, casi a medianoche. ¿Por qué le hiciste esto a tu propio hijo sin saludo? Sin puntuación. Solo una frase cargada de incredulidad, no de disculpa. Lo leí una vez, luego otra. La pantalla brillaba fría en mis manos, y entonces escribí, tú te lo hiciste solo. Lo envié y borré toda la conversación. Luego eliminé su contacto. No había satisfacción en ello, solo silencio. Pero el silencio puede ser limpio, puede marcar el fin de algo sin necesidad de enterrarlo en ruido. A la mañana siguiente caminé al buzón y dejé la carta para Amaranta. Dentro había una nota escrita a mano y una copia de la confirmación del fideicomiso, junto con una frase simple. Te elegí no porque lo necesitaras, sino porque lo mereciste. Imaginé su sorpresa. Y luego su sonrisa. Pasé la tarde cuidando el jardín de hierbas detrás de la casa. El albahaca había vuelto con fuerza y el tomillo ya estaba floreciendo. Ernesto solía llamarlas mis pequeñas victorias verdes. Me gustaba eso. Al anochecer puse 2 tazas en la mesa. No para Isidro, ya no. Amaranta llegó justo antes del atardecer sin aliento y atónita sosteniendo el sobre que envié. ¿Estás segura?, preguntó con la voz temblando. Asentí. El legado no es un contrato de sangre, es un reflejo de valores. Y tú reflejas los míos. Tomamos té, hablamos de sus clases de maestría de los estudiantes que quería enseñar algún día. Me dijo que nunca imaginó que alguien como yo elegiría a alguien como ella. Le dije que había observado su trabajo mucho antes de que ella lo notara. Y ahora le tocaba a ella. Esa noche, al apagar las luces y cerrar las puertas, me di cuenta de que no había más alertas que temer, ni saldos que revisar, ni líneas que tachar. Todo lo que necesitaba congelarse ya estaba sellado, y lo que quedaba era mío, tranquilo, ganado y entero.